Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está con nosotros en primer lugar Diana Otavo, que es abogada defensora de los derechos humanos. Bienvenida a este programa. Hola, muy buenas noches. Me alegra mucho volver a estas cabinas. Espero que este debate sea provechoso también para las y los oyentes. Miguel Samper Strauss, ex viceministro, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, a mis compañeros de panel, a Alejandro y por supuesto a toda la audiencia. Un saludo muy especial. Juan David Quintero, concejal, bienvenido a esta mesa. Muy buenas noches, Juan Carlos. Feliz de estar aquí con usted, con Alejandro y con los compañeros de mesa y toda la audiencia de RCN. Y en segundos estará aquí la periodista María Andrea Nieto. Bueno, hace un momento entrevistábamos aquí a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, el DPS, director saliente, porque en pocos días se marcha ya. Él ha presentado su renuncia. Gustavo Bolívar, hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, ha sido amigo del jefe del Estado, se lanzó a la alcaldía de Bogotá, no le fue bien en las elecciones. En un consejo de ministros reciente muy famoso fue autor de esa frase: yo a usted lo amo, presidente. Y resulta que en las últimas horas el presidente de la República pues lo regañó porque le dijo que él no tenía por qué estar en un acto público si ya prácticamente se había marchado del cargo. Pero Gustavo Bolívar, como decía en la entrevista, considera que lo que pasó es que el presidente estaba confundido porque no se dio cuenta de que todavía él está trabajando y que realmente deja sus funciones pues más adelante, en unos cuantos días. Gustavo Bolívar está encabezando las encuestas de los petristas sin duda, y además los está barriendo realmente en los sondeos, por lo menos hasta ahora, y es una persona pues que no deja indiferente a nadie. Es famoso libretista, todo el mundo sabe los éxitos que él ha tenido en esa materia. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar con Gustavo Bolívar y con el presidente Petro? ¿Será que el presidente sí quiere o vería con buenos ojos que Bolívar sea el candidato del petrismo a las elecciones presidenciales? ¿O ustedes cómo analizan el asunto? Miguel Samper. Aquí el problema es que el presidente Petro pierde con cara y pierde con sello. Es decir, en primer lugar, si hay algo que en política se cobra más caro que la deslealtad, es tal vez, Juan Carlos, la ingratitud. Y la ingratitud especialmente de una persona que está al mando con sus subalternos. Porque es que aquí el problema y la encrucijada en el alma, para usar un término uribista, que tiene en este momento el presidente es: o le responde con gratitud al candidato Gustavo Bolívar, o lo deja meterse en la contienda electoral, le permite y le acepta la renuncia, porque ojo, todavía no se la ha aceptado, o pues y esto podría traer muchas divisiones al interior del mismo movimiento del pacto histórico, porque Gustavo Bolívar es una persona que, como lo han dicho amigos de él, gente cercana a Gustavo Bolívar, al candidato Bolívar, pues es una persona que genera más divisiones que uniones. Es una persona que genera temores en ciertos sectores del centro izquierda o del centro que se necesitarían eventualmente en una campaña presidencial, y existe entonces ese gran riesgo de derrota del presidente Petro en las elecciones si el candidato es Bolívar, repito. Pero aquí pues también esa es la cara de la moneda. El sello de la moneda es que si se va con alguien más, puede que sus bases absolutamente leales, absolutamente respaldando, que están en ese momento respaldando casi que unánimemente la candidatura de Gustavo Bolívar, porque como usted lo señalaba bien, Juan Carlos, pues él es el que está punteando en todas las encuestas por una diferencia bastante grande. Si se va con alguien en un tono más pragmático, como ocurrió con la elección del Procurador General de la Nación en el Senado, en donde en el último momento metió un candidato de una manera absolutamente pragmática el presidente Petro para ganarse la Procuraduría, pues aquí perdería de alguna manera el respaldo, por lo menos esa idolatría que sienten las bases petristas. Entonces aquí el riesgo de perder es con una decisión, el riesgo de perder está con la otra, y yo sí creo que es una encrucijada muy difícil de resolver para el presidente Petro en estos momentos. Juan David Quintero, ¿está de acuerdo con ese punto de vista?
No necesariamente, Juan Carlos, porque yo no sé si usted alguna vez ha sufrido un desamor, pero quizás la única fuerza más fuerte que el amor es una tusa. Y yo creo que el doctor Gustavo Bolívar muy hábilmente está capitalizando las declaraciones desafortunadas del presidente Petro para montar una narrativa alrededor de una tusa, no solamente de él hacia el presidente, sino de lo que muchos petristas arrepentidos y muchas personas que creen que Petro tiene quizás razón en el diagnóstico, pero no en la práctica, y tienen una tusa con el gobierno. Esa gente, ese porcentaje de los ciudadanos que uno podría llamar el petrismo ultra convencido, ven en Gustavo Bolívar lo que ellos sienten, un desamor con el gobierno, un desamor de ver inclusive al presidente en sus condiciones personales como le llama la atención a Gustavo Bolívar, y él mismo lo dijo, el amor debe ser desinteresado, no es amor, y unas horas después dijo, lo mejor es que nos demos un tiempo, y básicamente lo que está es marcando diferencia, no del proyecto político, sino de la persona hoy que representa el presidente Petro, que entre otras cosas nombra a Benedetti ministro delegatario, después dice que no, que es el uno, que es el otro. Todas esas contradicciones es lo que yo creo que tiene desilusionados al petrismo y que Gustavo Bolívar va a capitalizar. Entonces, si bien yo no sé, Petro yo creo que más bien gana con cara y gana con sello. Petro de alguna manera queda bien con su gobierno, yo no sé cómo llamarlo, de su nueva camarilla o su nueva corte benedictista, por un lado, y por el otro lado gana porque empieza a tener un candidato viable que no veíamos hace 2 meses. Entonces yo sí creo que el presidente, no sé si por acción o por omisión, pero se le apareció el milagro, y Gustavo Bolívar yo creo que sí puede ser el hombre para capitalizar y para que se mida en la valla. Bueno, Diana Otavo, ¿está de acuerdo con lo que dice Juan David Quintero? Bueno, yo en primer lugar debo decir que toda mi solidaridad con Gustavo Bolívar, porque esos son momentos de exposición pública muy difíciles para cualquier ser humano. Independientemente de la orilla, creo que el nivel de liderazgo de un presidente no debería ser ese. Y yo debo llamarle la atención al presidente en este momento porque se ha vuelto una acción regular con personas que hacen parte de nuestro proyecto político. La razón, la forma con Jorge Rojas, la forma con Susana Muhammad, la forma con Alexander López y con la misma Francia Márquez, con la que muchos tenemos diferencias y distancias. Por lo que ha sido su ejecución en este gobierno, pero que no compartimos la manera en la que se ha expresado con estos funcionarios. Yo creo que un primer mensaje de cambio debería ser el trato a los empleados, porque nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, una reforma laboral que busca, entre otras cosas, dignificar el rol de un funcionario, el rol de un empleado, y el primer ejemplo debería darlo el presidente. Y con estas palabras, yo sí quisiera decir que creo que Gustavo Bolívar y su futuro en la política, primero, una cosa importante, y es que Gustavo Bolívar no necesariamente depende de la política para hacer su proyecto de vida. Él era antes libretista y es muy exitoso en esa área artística, entonces no necesariamente tiene que estar en la política si no es su camino. Sin embargo, si fuese su camino, va a depender mucho ahora me preocupó Miguel con ese anuncio de la aceptación de la carta de renuncia, porque pues el futuro de Gustavo Bolívar dependerá de la fecha en la que le acepten la renuncia. Puede tener un futuro en la política cercano a la medida en la que el DAPRE le acepte la renuncia antes de quedar inhabilitado, porque si esperan el día siguiente, como ha sido el caso que nos mostró nuestro colega Samper hace unos minutos, pues es posible que él quede por fuera de la vida política, y creo que ahí el rol de Gustavo Bolívar va a ser otro. No creo que se aleje totalmente de la política, pero creo que va a depender mucho el mensaje que dé el presidente, si se le acepta antes o después. Fíjate, Diana, concuerdo plenamente con eso, porque ahí, Juan Carlos, brevemente, en realidad, si le quieren hacer la maldad a Gustavo Bolívar, se la pueden hacer. Uh-huh. Porque él no puede abandonar el cargo. Creo que incluso eso es un delito, uh-huh. El abandono del cargo público. No puede dejar el cargo, salvo que salga por decreto la firma de la aceptación de la renuncia
con la persona que va a quedar encargada, cuyo nombre debe ser incorporado en este decreto. Entonces, si le quieren hacer la maldad los que son partidarios de que el presidente Petro escoja un candidato más moderado, que genere menos resquemores en sectores más moderados del centro izquierda, pues se la pueden hacer. Sí. Bueno, y sí sería el fin de las relaciones de ellos dos. Pues tendríamos que esperar a ver qué pasa, porque en el amor uno nunca sabe qué puede ocurrir. Bueno, eso también es verdad, también es verdad. Bueno, María Andrea Nieto, ¿qué puede pasar entre el presidente Petro y Gustavo Bolívar? ¿Será que Petro terminará apoyando a Bolívar si lo ve tan viable o será que eso va a acabar mal? Juan Carlos, buenas noches y buenas noches a todos. Un saludo muy especial. Me disculpo por haber llegado tarde como el presidente Petro, pero estaba un poquito demorada. Me disculpen todos. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana. Estoy muy de acuerdo. Yo no defiendo a Gustavo Bolívar y no me gusta el proyecto del pacto histórico, pero independientemente de la orilla política y de la ideología, lo que siempre se deben respetar es el respeto por el otro ser humano. Y pues digamos que si uno entiende el proyecto político de los progresistas, lo que fundamenta la esencia misma de ellos es el respeto por la humanidad del otro. Y pues es lamentable que el presidente Petro demuestre una y otra vez de manera sistemática una malquerencia hacia sus principales escuderos. Todos hemos visto cómo Gustavo Bolívar ha hecho y deshecho única y exclusivamente para defender los aciertos, que han sido bastante pocos, y la cantidad de desaciertos que ha tenido Gustavo Petro. Decir que Gustavo Petro no estaba en un estado alterado de conciencia durante la campaña en un evento político en Girardot, en donde pues estaba evidentemente pues no, pero él mismo reconoció que se ha tomado un par de tragos producto de la emoción. Pero a lo que voy es que Gustavo Bolívar dijo que el presidente estaba con jet lag porque había llegado hacía 5 días de Europa. Entonces, de ese nivel de libreto ha salido Gustavo Bolívar siempre para defender y para escudar a su jefe. Y sale el jefe y le acepta la renuncia en un acto público, transmitido en vivo y en directo ante todo el país, y maltrata. Ya era el último que faltaba por maltratar. Yo digo, eso no sé por qué camino va a ir. Hay personas que dicen que está libreteado, que es un tema simplemente como de una estrategia política para marcar una diferencia entre Petro y Bolívar para que después más adelante la gente no sienta temor de votar por Bolívar. Hay otros que opinan que eso no estaba libreteado, que eso simplemente está saliendo así, pero si uno se pone a ver, si el presidente Petro salió a caminar en la ciudad de Panamá cogido de la mano de una novia y le hizo eso a la esposa, pues de ahí para abajo imagínese todo lo otro que ha hecho. Entonces, lo que aquí demuestra es que tristemente la izquierda ha perdido una oportunidad histórica para reivindicar una cantidad de necesidades que era importante reivindicar y que era importante señalar, en el respeto de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de las mujeres, de los avances que necesitaban las comunidades indígenas, las poblaciones más vulnerables en el país. Pero indudablemente aquí lo que hemos tenido es un presidente absolutamente desastroso que ha acabado el proyecto político de la izquierda y que demuestra una y otra vez que además de estar en un estado alterado de conciencia, maltrata a sus funcionarios y a sus principales escuderos, como lo hizo con Gustavo Petro, con Gustavo Bolívar. Bueno, oigan, les quiero preguntar una cosa. ¿Por qué creen ustedes que a Gustavo Bolívar le va bien en las encuestas? Porque fíjense, hay una cantidad de candidatos, de precandidatos que son muy preparados, han sido ministros varias veces y demás, y no tienen ni siquiera el 1%. Gustavo Bolívar es un hombre que tiene un porcentaje muy alto en todos los sondeos y que la gente lo ve como un posible candidato fuerte de cara a las elecciones. Juan David Quintero, ¿qué tiene Gustavo Bolívar que lo hace marcar que tener una buena calificación en las encuestas? Sin duda alguna, entretenimiento y autenticidad. Es que la ventaja que tiene Gustavo Bolívar sobre los otros es que de alguna manera representa frescura dentro de la discusión política, dice lo que quizás nadie más se atreve a decir, y todo se reduce en el Consejo de Ministros cuando dice: presidente, es que yo a usted lo amo. Y la verdad es que es cierto, el hombre tiene un amor incondicional que hasta se deja maltratar del presidente, y yo creo que eso le gusta a la gente. Nosotros estamos, digamos, o no nosotros, la ciudadanía, la opinión está aburrida de los mismos políticos diciendo siempre lo mismo, y este hombre, digamos, haciendo un análisis un poquito más objetivo, pues sí que sabe de entretenimiento. Es que es quizás de los mejores libretistas que hay en Colombia. O sea, si hay alguien que sepa construir una narrativa de entretenimiento, es Gustavo Bolívar. De manera que
yo sí creo que tiene detrás de esto una muy buena estrategia. Ahora, no sé si Petro le está jugando por omisión o por acción, pero lo que sí no dudo un instante es que Gustavo Bolívar lo está capitalizando y lo está capitalizando bien, siendo auténtico y generando mucho entretenimiento. Miguel Samper, ¿qué opina del tema? Yo a eso le sumaría tal vez, Juan David, una cosa importante a tener en cuenta, y es que el tipo ha hecho la tarea. Gustavo Bolívar ha hecho la tarea. Mal que bien, uno puede tener ciertos reparos sobre algunos niveles de ejecución o varios niveles de ejecución de algunas entidades de este gobierno. De hecho, ha sido una de las principales críticas, Andrea, que le han hecho constantemente al gobierno, con toda la razón. Es decir, los niveles de ejecución históricamente nunca se han reportado tan bajos, pero el DPS no. El DPS ha estado cumpliendo a cabalidad la tarea. ¿Cuál fue la principal propuesta del gobierno Petro, o una de las principales cuando estaba en campaña? Hacer un programa de contenido social profundo para impactar directamente de manera muy positiva a las clases más vulnerables y a las personas más vulnerables. Y el DPS tiene como tarea esa, no tiene más, es la única misión, de modo que Gustavo Bolívar, al hacer la tarea, al desarrollar el programa de gobierno y al ejecutar los 10 billones de pesos que le han dado, que no es una chaquera para nada despreciable, pues entonces ¿a quién está beneficiando? A las barras bravas del pacto histórico. Está beneficiando a los adultos mayores con el subsidio, está beneficiando a la primera línea, está beneficiando a los campesinos, a las poblaciones marginadas, de modo que desde el DPS, que es una plataforma para nivelar la cancha en términos de equidad social, si llega un gerente que simplemente se dedica a ejecutar y hacer su trabajo, pues va a tener una plataforma política bastante importante, que es lo que le está pasando en este momento al señor Gustavo Bolívar. Eso, sumado a sus buenas condiciones de comunicador, que habla en términos tranquilos, que habla en términos que el común denominador del colombiano de a pie lo entiende, pues es una fórmula bastante importante, y sus contradictores lo tienen que tener en cuenta. Mire, y si me permite una cuñita, Juan Carlos, y sigamos, si revisamos el historial de los presidentes, pues el señor ha sido senador de la República, tiene un cargo ministerial, es decir, también tiene los pergaminos para ir al debate de una campaña presidencial. Por ejemplo, el doctor Duque fue presidente siendo senador y haber trabajado en el Banco Interamericano, creo que no era un cargo directivo. De manera que, sí, Gustavo Bolívar, así uno no esté de acuerdo con él, personalmente no lo estoy en muchas cosas, ha hecho la tarea. Bueno, María Andrea Nieto, ¿qué piensa de Gustavo Bolívar? ¿Por qué tiene ese respaldo en los sondeos? Yo difiero un poco de Miguel en el sentido de, yo no creo que sea buen gerente. Creo que ha usado el DPS en una plataforma política, porque hasta el momento, y de manera muy, digamos, como pues politiquera, no plataforma política, sino politiquera, porque él se ha dedicado a repartir mercados, se ha dedicado a inaugurar plazas de mercados, y todo gira alrededor del tema de los mercados, pero que él haya... Pero esa es la tarea. No, sí. Pero no. En el DPS la función es expedir una política social para mitigar la pobreza, y eso no lo ha sacado este gobierno. Y ejecutar. Sí, claro, pero las políticas son muy importantes, porque si tú no tienes una política, sino que solamente te dedicas a entregar mercados para pagar el hambre de hoy a mañana, lo que importa y lo que se interesa, si es un buen gerente, es una visión a largo plazo, que es lo que no tiene desafortunadamente este gobierno, muchos tampoco lo han tenido, pero la visión de largo plazo en la gerencia pública significa hacer políticas que queden establecidas precisamente para poder mitigar los problemas que tiene la población más vulnerable del país, pero sobre todo para sacarlas de la pobreza. Y tú sabes, Miguel, que uno no sale de la pobreza porque le den un mercado. Entonces, el señor no ha hecho política pública de absolutamente nada. No hay un documento que se haya expedido desde el DPS en la administración del señor Gustavo Bolívar, de nada. O sea, lo único que estaban medio tratando de hacer era simplemente llegar a todos los territorios, porque él, aunque trató de ser alcalde de Bogotá y aunque había sido senador, pues yo no sé si él había tenido la oportunidad de ir a la Colombia más profunda, y en este momento, desde las profundidades en donde está entregando mercados, pues le está funcionando, y que está ejecutando bien, sí. Ahora, bien en el sentido de la plataforma política, pero cuando sacan los contratos que sacó hace poquito el concejal Daniel Briceño,
el contrato que le hizo a la casa de la regional, creo que es la regional Bogotá, una casa que queda a menos de 3 kilómetros de la dirección general del DPS, y es por 1 millonada de pesos, pues uno dice, no, aquí están favoreciendo a los amigos según esas investigaciones. Yo no creo que la tarea, utilizando los recursos del Estado para hacer política, sí lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, es muy hábil en ese sentido, pero que sea un buen gerente público, no sé, no me parece. O sea, usted lo que dice es que simplemente el apoyo que tienen las encuestas es porque se está gastando la plata que le está dando el Estado. Digamos, repartiendo mercados, ayudando. Repartiendo, y además de repartiendo instrumentos y yendo a todos los actos públicos. Y bueno, y yo sí quisiera, ojalá alguien investigara los contratos que tienen que ver con todos los apoyos logísticos, que por ahí también pues es por donde se hacen muchos temas de campaña, pero lo que están haciendo además ahora en el DPS es hacer campaña dura y pura frente al tema de la consulta popular, sin que la consulta popular haya sido aprobada en el Senado de la República. Entonces se están repartiendo incluso volantes en eventos donde están entregando los mercados y dicen apoya la consulta popular, y eso ni siquiera ha pasado por el Senado. Entonces están haciendo campaña. Yo creo, Juan Carlos, que el problema que tiene Petro con Bolívar es que Bolívar es un muy buen político de calle, entrega volantes, es un buen activista, hace la campaña, y si en el fondo el que se quiere quedar en el 2026 es Gustavo Petro, pues obviamente a él no le conviene para nada salir a pelear con Gustavo Bolívar. ¿Y por qué va Gustavo Bolívar de primero en las encuestas? Pues porque ya hizo una campaña, de todos creo es el único que ha hecho campaña política en Bogotá, aparte de Claudia López, que es la única que ha sido... Y Oviedo. Ah, bueno, Oviedo. Sí. Que también está que entra la contienda electoral. Pero Oviedo no sale del 1%, ¿no? Ese está en el 1 en la campaña. Ese está estancado. Sí, ese todavía está está estancado en el llegan fondo. al Es que además es que Oviedo no lo conoce, pues lo conocen en Bogotá más o menos, pero en el resto del país no saben quién es Oviedo. No, le reconocen tal vez el hablado, que es bastante particular. Exacto, es sí. como una firma personal. Pero sería un simplemente, personaje perfecto de una novela simplemente para responderte, él no se está gastando la plata en cosas distintas a las que les asignaron al DPS. Es decir, no se ha gastado la plata en buses para movilizar en unas elecciones atípicas de Duitama, por ejemplo, que acaban de ser. No. Él se está gastando la plata en las funciones propias del DPS. Que lo capitalice políticamente es una cosa distinta, y en eso estoy de acuerdo contigo. Ha sido inteligente capitalizarlo, pero no nos digamos mentiras. Todos los ministros o funcionarios de alto nivel que han tenido responsabilidades de ejecución de política pública y aspiraciones políticas después, pues ¿qué dice que fueron a hacer? Van y cuentan en plaza pública, en tarima, pidiendo el voto. Yo hice esto, A, B y C, cuando yo estaba de funcionario público, y eso es lo que este candidato, lo está haciendo inteligentemente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Diana Otavo, ¿por qué le va bien en las encuestas a Gustavo Bolívar? Pues miren, yo que conozco a Gustavo creo 3 cosas fundamentales. Lo primero es que él conoce el público al que se dirige. El primer trabajo de Gustavo fue vendiendo gorras de Millonarios a los 14 años al frente del Campín. Las vendía como vendedor ambulante. Y es el modelo de esa aspiración que a veces la derecha no nos da mucho, pero en la izquierda hay gente que emprende bastante bien. Gustavo Bolívar viene de ser vendedor ambulante, de vender las gorras de Millonarios al pie del Campín, y se construye como empresario con muchísimo esfuerzo, sin poder pagarse la universidad, como le pasa a una gran cantidad de personas. Hay una gran cantidad de personas que se hacen su vida vendiendo de la manera informal. Él puede terminar su bachillerato y comienza a estudiar comunicación social y periodismo, pero la plata no le alcanza para pagarse la universidad. Y termina haciendo su labor de una manera más empírica, y al final termina haciendo libretos de una manera muy fuerte con varios canales de televisión acá. Lo que le da riqueza y se vuelve empresario. Y básicamente Gustavo Bolívar tiene varias empresas que gestiona o que gestionaba antes de ser funcionario público. Entonces, primero él sabe cómo salir de la pobreza, porque su ejemplo es su vida. Viene de un barrio muy pobre, además de Ricaute, Cundinamarca. Entonces, lo primero es que él conoce ese camino de salir de la pobreza. Lo segundo tiene que ver con que no necesita algo que pasa con los políticos actualmente, que es bastante triste, y no necesita palabras muy decoradas para poder hablar con la gente.
Yo creo que los políticos cada vez más se alejan de las personas que están en las calles. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, al mismo Petro, a la misma Claudia López, a Miguel Uribe, uno encuentra que quieren sonar muy inteligentes, pero se ven muy alejados a veces de la gente. Y eso, digamos, es una ventaja que Gustavo Bolívar tiene. Y lo tercero es que las responsabilidades que ha tenido, las ha cumplido. Digamos, cuando se le asignó ser cabeza de la lista de decentes, él para la izquierda fue un referente y cumplió, se sacó 110,000 votos el hombre, siendo su primera elección al Senado. Hizo su tarea, estuvo en el Congreso y ejerció su control político. Muchas veces, evidentemente todos no estamos de acuerdo, pero el hombre hizo su tarea en el Congreso. Después le asignaron la responsabilidad de llevar nuevamente ser senador. Lo hizo, él empujó esa lista cerrada y garantizó, digamos de alguna manera, que se pudiera cerrar el acuerdo con el pacto histórico en las últimas elecciones a Congreso. Y finalmente sale del Congreso y va al gobierno, le asignan un cargo de 10 billones de pesos, como lo dice Miguel. Y hoy, a esta hora, pues no es un hombre que tenga una fama de ser corrupto, que puede que en esta administración y en otras administraciones pasar por el DPS era un sinónimo de tener demasiado poder y siempre salían con escándalos de corrupción. Hasta el momento Gustavo Bolívar no los tiene. Entonces me parece que la gente también le premia eso y una pues habilidad muy fuerte en comunicaciones que le ha permitido sostenerse. Hoy es una de las personas que creo, por ejemplo, en el indicador de social media que va a ser importante en estas elecciones, es una de las personas a las que la gente más sigue. No tanto así, por ejemplo, otras personas como Miguel Uribe, el señor Oviedo, gente que se queda estancada, es también porque él ha cultivado una audiencia, creo yo, que lo sigue y puede estar o no estar de acuerdo, lo siguen para burlarse o para aplaudirlo, pero él sin duda alguna siempre da de qué hablar. Y lo más importante creo que para la gente es actuar en coherencia. Él ha sido coherente relativamente en su actuar político y yo creo que la gente le está premiando eso al momento de contestar las encuestas. Y que ha sido muy hábil. Vamos también. a una... Sí, ha sido muy hábil en la comunicación. Ay, qué pena, Juan Carlos. No, adelante, claro. No, es adelante. que ha sido muy hábil porque, pues, es decir, y obviamente acá pues estamos hablando de un político cuya vida privada pues ha sido expuesta y pues por el grado de relevancia que tiene se puede debatir alrededor, pero digamos que de todo lo que dijo Diana, resalto el hecho de que sí aprendió a salir de la pobreza y se lamenta uno mucho que como gerente público y con una oportunidad de 10 billones de pesos no haya hecho una sola política hasta ahora que ayude a la gente a salir de la pobreza. Ahora, tan exitoso como gerente en la empresa privada, pues todo el país se enteró de cómo iba de mal un hotel que tenía allá en Girardot y ha sido extremadamente hábil políticamente hablando para salirse de escándalos de su vida personal, en donde pues el señor Bruno Díaz lo acusó en un video de YouTube en donde pues lo comprometía seriamente frente a la situación tan lamentable que vivió Bruno con su hijo y después el amigo de Bruno. Entonces yo creo que sí tiene una gran habilidad, es un muy buen político, no porque sea bueno necesariamente, sino porque es muy hábil políticamente hablando y sí creo que es una persona que tiene una capacidad de comunicarse con la gente de una manera muy sencilla y muy coloquial y pues ha cumplido la tarea. Fue uno de los principales líderes de la primera línea, el estallido social que pues para muchos no necesariamente era un estallido que representaba realmente las reivindicaciones, sino que fueron instrumentalizados por unos errores políticos del gobierno de Iván Duque, desastrosamente reconocidos por muchos sectores, como fue presentar una reforma tributaria absolutamente equivocada en la mitad de una pandemia y que después el gobierno Gustavo Petro, aunado con el señor Gustavo Bolívar, sí la presentaron y presentaron que era buenísimo ahora tener impuestos a la comida y el señor Gustavo Bolívar defiende eso, que es absurdo tener impuestos a la comida con un gobierno de izquierda supuestamente que le puso impuestos a la gente sí más quiero pobre. solamente una intervención, Juan Carlos. Dos cosas que me parecen importantes pues desmentir. Lo primero es que no se ha presentado ninguna política para salir de la pobreza. Este gobierno y con Gustavo Bolívar, que uno podría decir que me parece una visión que ha sido
bastante particular para hacer de nuestra parte. Tiene el primer programa de emprendimiento desde el programa de prosperidad social. Realmente programas de emprendimiento de prosperidad social existen desde hace más de 15 años. Usted pero dice, por supuesto, no hay yo manejaba política, el Fondo Emprender en el SENA y conozco muy bien que en los programas de emprendimiento de Colombia existen desde hace muchísimo tiempo. Si me permite. La administración de Gustavo Bolívar, además de sacar el primer documento técnico del DPS, que no sé si estaba, pero es el primero que existe públicamente, además de eso, sacó el documento técnico también de Colombia sin hambre, que es el programa que va de acuerdo al plan de gobierno de este gobierno. Y realmente los resultados en términos de desnutrición alimentaria de este gobierno son de los mejores resultados de los últimos gobiernos. No. Es decir, la gente está saliendo mucho más de la pobreza y además, está dejando de sentir hambre. Y yo creo que pues a los funcionarios que estuvieron ahí, pues hay que decirles que por lo menos en ese punto, con todos los puntos cuestionables que pueda tener este gobierno, en ese punto este gobierno va bien. Puede que de pronto Gustavo Bolívar haya sido el único funcionario que ha sacado un documento, pero que sea el primer documento en la historia del país que se trata para sacar a la gente de la pobreza, eso es falso. Es que su merced estaba diciendo que no había ninguno, pero pues fue el gobierno que le puso impuesto a la comida de la gente más vulnerable pero del es país. que vengan, eso es desinformación yogures, absolutamente. A las arepas. Ninguna legumbre hoy tiene impuestos, por favor. Eso claro que tiene las arepas de maíz para los impuestos más para de los 200, oyentes, incluso hasta le iban a poner, afortunadamente para los oyentes, así, ningún alimento de verdad tiene impuesto en Colombia de los niños y de los bebés lactantes. El gobierno de la extrema izquierda le iba a poner ese impuesto. Afortunadamente eso se logró parar. Ninguno, eso es absolutamente falso. Al quesito Alpina, ninguno. Antes de este gobierno costaba 2.800 ningún alimento real tiene impuestos en este momento. Y todas las mamás que hacemos mercado lo tenemos claro. Óiganme. Simplemente para eso, porque los oyentes no se pueden llevar desinformación. Ningún alimento real, ningún alimento real en Colombia tiene impuestos. Cualquier formulación química que tenga conservantes, endulzantes, obviamente sí los tiene, pero porque además de eso tiene una justificación. Es porque si la gente se muere, hoy en Colombia la mayor causa de muerte ya no es por el conflicto, Andrea. La mayor causa de muerte hoy en Colombia son las enfermedades cardíacas. Y las enfermedades cardíacas derivadas a consumir demasiadas formulaciones como esas. Oigan, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 3 minutos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Otavo, María Andrea Nieto, Miguel Samper Strauss y Juan David Quintero. Bien, el presidente Gustavo Petro está en la China y ha dicho que Colombia pues se va a sumar a la Ruta de la Seda, iniciativa de Xi Jinping, el presidente chino, para incrementar el comercio con otras zonas del mundo. E incluso ha dado declaraciones el jefe del Estado. Aquí están. Yo creo que permite el desarrollo industrial de última generación. Es lo que busco en este acuerdo, que Colombia, como centro del mundo, pueda desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial y su juventud aprenderla, de tal manera que una isla como San Andrés, por ejemplo, cuya juventud sale piloteando barcos cargados de cocaína, pueda quedarse en San Andrés, comunicarse con el mundo vía fibra óptica y ganar dinero a través de las aplicaciones. Bueno, ahí está el punto de vista del presidente Gustavo Petro. Hace un momento entrevistábamos aquí a José Manuel Restrepo, el exministro de Comercio que ocupó esa cartera en tiempos del gobierno del presidente Duque, y decía que había que tener en cuenta varias cosas. Es que las exportaciones a la China de Colombia son mucho menores que las exportaciones a Estados Unidos, que las importaciones también lo son mucho menos, 7 veces en un caso, 30 veces en otro, que la distancia geográfica hacia China es, no recuerdo si decía 15 veces mayor que la distancia geográfica que hay con Estados Unidos, con lo cual llevar un producto es mucho más caro y que además, por supuesto, abrir un mercado es algo muy lento. Eso por un lado. Por otro lado, ha dicho, no solo Restrepo, sino algunos gremios económicos, que el inconveniente aquí puede ser que Estados Unidos reaccione de una mala manera
y, por ejemplo, le imponga aranceles a la productividad de los productos colombianos. Naturalmente, todo el mundo entiende que ante la circunstancia de la guerra arancelaria desatada por el presidente o declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues no es mala idea buscar mercados alternativos. ¿Ustedes creen que aquí el presidente Petro está cometiendo un error, está poniendo en riesgo la relación que tenemos con Estados Unidos, o les parece necesario lo que él está haciendo? Miguel Samper. Ya que está tan de moda en este panel, sobre todo hablar del amor, yo lo pongo en los siguientes términos, Juan Carlos. ¿Por qué le tenemos que pedir permiso a una exnovia que nos trata mal por lo demás, pedirle permiso para salir con otra? Es decir, nosotros aquí lo que nos estamos tratando de dar es golpes de pecho por una relación que venimos construyendo hace muchos años y por tratar de mantener una con Estados Unidos en donde solo nos han dado sombrerazos desde que llegó el señor Trump. A ver, hay 22 países latinoamericanos que han suscrito la iniciativa de la Ruta de la Seda. La iniciativa de la Ruta de la Seda es un memorando de entendimiento en el cual el país que lo suscribe con China se compromete a unar esfuerzos. Esos memorandos de entendimiento siempre son la cosa más etérea y vaga que hay en cuanto a las obligaciones de Colombia. Entonces, que nosotros nos comprometemos a unar esfuerzos para buscar rutas en donde se mejore la infraestructura, etcétera. No nos comprometemos ni a ceder un milímetro de tierra ni un milímetro de soberanía. En cambio, la China sí se compromete a abrirnos las puertas a todos los bancos de desarrollo que ya tienen, como el New Bank, que está prestando en plata local, no solo a los países de los BRICS, sino a 10 países adicionales que ya hacen parte de ese banco. En cambio, la China sí se compromete a ayudarnos con descuentos de materiales, a contratar gente local, como lo hicieron en Perú, que acaban de inaugurar el puerto más importante del Pacífico, de toda la región. En Chancay. El Chancay, que es un puerto de aguas profundas que nosotros lo hemos podido hacer si hubiéramos suscrito esto antes. Entonces, para responderle en concreto, ¿qué le ha pasado a estos 22 países por suscribir el memorando de entendimiento e ingresar a la iniciativa de la Ruta de la Seda? Absolutamente nada. ¿Qué le puede pasar a Colombia? Que de pronto Trump si haga un pataleo, etcétera, pero no van a dejar de importar nuestros productos porque eso no depende del presidente, y si nos imponen en determinado punto tarifas arancelarias por esto, pues nosotros podemos volver a preguntarle a los chinos si quieren ampliar la canasta exportadora, por ejemplo, de alimentos, que estamos en este momento, en el año 2023, exportamos $250 millones solo en productos agropecuarios a los chinos. Entonces, si nuestra exnovia no nos quiere tratar bien, pues preguntémosle a la nueva que nos está haciendo ojitos y coqueteos desde hace un par de años, que si podemos más bien entablar una relación más seria con ellos. Así sea con la novia como de las que llegan por Temu, por Chain, una cosa así. Bueno, ahí sí las estafas pueden ser profundas, pero como esos dichos, Alejandro, que dicen lo que pides por internet más lo que te llega. Pero en este momento el presidente no está pidiendo nada por internet, está allá y que vea con sus propios ojos si esto es serio, como yo creo que lo es. Yo creo que hace rato hemos debido firmar ese memorando de entendimiento para estar desarrollando ya proyectos de infraestructura con socios locales. No van a venir los chinos a construir el país sin socios locales, porque eso es lo que dice el memorando de entendimiento. Muy bien. Juan David Quintero, ¿cuál es su opinión? No, mire, yo quiero en primer lugar recordar una frase de Rafael Escalón a propósito de lo que dice el doctor Samper. Yo quiero a la que me quiera y olvido a la que me olvida. Yo creo que eso es una máxima del vallenato y también del comercio internacional. Así es. Si los gringos no quieren invertir en Colombia y los chinos sí, pues hay que ir a hablar con los chinos. A mí lo primero que hay que decir es que los chinos no son nuevos haciendo infraestructura. Aquí a media cuadra están construyendo la primera línea del metro de Bogotá. Yo sí quiero ver la cara de Petro, eso sí va a ser una tusa buenísima, cuando llegue allá y le digan, sí, claro, señor presidente, nos gusta invertir en Colombia, estamos construyendo su metro. Y que él salga ya con su cuento. Que no vaya a decir que cambien la línea, no sé qué, exacto, eso va a ser un oso. Naturalmente, Petro, quién sabe con qué saldrá, pero aquí hay que tener frialdad y pragmatismo. Colombia necesita inversión y hay que ver cuáles son los detalles de estos acuerdos. Hay una realidad. A mí sí me gustaría que, por ejemplo, viéramos de ejemplo cuántas compañías gringas se presentaron a la construcción de la primera línea o de la segunda línea del metro de Bogotá, o cuántas están participando en las 4G. La verdad es que no lo están haciendo. Entonces, si los chinos, además de decir
nos presentamos y financiamos, bienvenidos, con unas normas objetivas sobre la mesa. Si hay un tema de transparencia que hay que reconocerlo y a mí me preocupa, los chinos tienen que probarle al mundo que pueden hacer negocios sobre la mesa, transparentes, garantizando las buenas prácticas, porque nosotros ya nos aguantamos uno de Brecht y no queremos que las prácticas chinas, que así como han habido muy buenas, han habido otras no tan buenas. Y también hay que revisar la balanza comercial. Ahora, la balanza comercial, naturalmente el socio natural de Colombia son los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos tienen una política de un proteccionismo extorsionista con el tema de los aranceles, pues hay que buscar ventajas comparativas y nuevos mercados. Yo personalmente siempre he creído que Europa es el camino, pero lamentablemente pues aquí nos hemos tenido, hasta ahora el presidente solo ha buscado a los chinos. Sin embargo, ya en términos políticos nacionales, sí hay que preguntarse qué es lo que está pasando entre la Cancillería y el presidente. Es supremamente curioso que la noticia política del momento sea que esto es una gira que realizó el presidente, pero que no realizó la Cancillería. Yo creo que eso sí nunca es así hace como estaban comentando hace unos instantes. Esto sí es la primera política pública de materia internacional que maneja el despacho del presidente y no la Cancillería. Entonces, pero pues como lo que Petro entiende, lo que Petro hace, solo Petro lo entiende, pues tocará seguir escuchando vallenato, porque ¿qué más? Bueno. Diana Otavo, ¿cuál es su opinión? Sí, yo tengo ahí unos puntos que son importantes. El primero es que cuando yo no creo en las relaciones uniamorosas o monógamas en el comercio internacional. O sea, que creo que aquí el poliamor es importante. El poliamor en el creo comercio. que el poliamor se convierte en un concepto muy importante de comercio internacional. Yo creo que los Estados Unidos ha abierto puertas a algunas industrias y evidentemente el sector cafetero es una muestra de ello. Y como proyectos progresistas lo que nosotros decimos es no necesariamente tenemos que abandonar, porque el comercio internacional para los oyentes no funciona así. Nosotros podemos tener buenas relaciones con los proveedores y los clientes que tenemos nosotros en Estados Unidos, porque además las relaciones con Estados Unidos han sido bipartidistas por mucho tiempo. Y en ese bipartidismo hay unos empresarios demócratas que hacen negocios en Colombia, igual republicanos con los que hemos tenido una relación muy fuerte en temas, por ejemplo, como el café. Entonces, yo no creo que nosotros tengamos que abandonar necesariamente o pelear o romper totalmente con Estados Unidos. Yo creo que lo que no podemos hacer es depender exclusivamente de Estados Unidos, porque eso no lo hace ningún país en un mundo globalizado y con un liderazgo que hay que decirlo que es no confiable en política de comercio exterior desde Estados Unidos. Es decir, quien nos ha puesto en esta situación no ha sido el gobierno Petro. El que nos puso en esta situación y que tiene así a todo el mundo es el gobierno Trump. Por ejemplo, yo creo mucho más en pero Petro le ha ayudado. O sea, no. Petro yo creo que en esto hay que ser un poco, digamos, ver si estamos hablando de comercio internacional. Por ejemplo, el caso de México. El caso de México es un caso donde ellos dependen, el 98% de las exportaciones mexicanas eran a los Estados Unidos. Y aquí hay que retomar una frase de Sheinbaum que me parece es el futuro de las relaciones internacionales y del comercio internacional. Y ella dice, debemos tener un principio de prosperidad compartida. Es decir, que nosotros como países en vía de desarrollo, que tenemos nuestras infraestructuras, nuestros modos de hacer riqueza, podamos llevar nuestros productos a esos países que generan más producto PIB, pero que también cuando venga la inversión extranjera, nuestra mano de obra pueda ser capacitada y poder industrializar nuestro país. Es decir, no volvernos dependientes, que fue un poco lo que pasó con Estados Unidos. Colombia se volvió un país de materias primas básicas y nunca industrializamos. Y en el momento, hoy el mercado dice, quien más gana es el que le agrega valor al producto. Nosotros pudiésemos tener una mejor balanza comercial con otros países y no lo hemos hecho porque nos volvimos dependientes de la infraestructura de Estados Unidos que no nos dio esos mecanismos. Entonces, en este espacio yo creo que hay que hablar con otras potencias
y tratar de recomponer nuestra propia manufactura para poder generar más dividendos al país, porque algo que sí tiene Colombia es que nosotros, a pesar de tener tan poca infraestructura, sí hemos logrado sobrevivir mucho mejor que México. Nosotros, cuando comparábamos, decíamos México era 98% dependiente, nosotros somos el 30%. Yo creo que hay que bajarle a esa dependencia a Estados Unidos, que no significa romper relaciones con Estados Unidos. Muy bien. María Andrea Nieto. Bueno, pues yo creo que más allá del tema del comercio internacional, que obviamente es muy importante y que pues se pueda revisar además el tema de la balanza comercial que se tiene con China, lo que es extremadamente preocupante es que el equipo precisamente de desgobierno de Gustavo Petro el que esté haciendo semejante negociación con un país que no solamente es potencia mundial, sino que tiene al mejor equipo de la diplomacia sentada para lograr los mejores acuerdos para la China. A la China solamente le importa la China, no le importa el resto. Entonces, cuando uno ve que la que está al frente de esta situación de materia de relación internacional es nada menos y nada más que la señora Laura Sarabia, que no tiene experiencia en lo más mínimo de relaciones internacionales, porque pues no tenía experiencia de nada, absolutamente de nada, antes de llegar al gobierno de Petro, distinto a haber sido la asistente del señor Armando Benedetti, hoy casi expresidente de Colombia por unas muy pocas horas. Lo que uno se pregunta es, ¿realmente si estamos en manos de un gobierno que esté capacitado para adelantar una negociación en donde se logren los mejores términos para Colombia? Porque una cosa es la negociación económica, pero lo más importante es qué hay detrás de la negociación en teoría económica, porque además si la va a liderar pues el presidente de la República, pues a mí en lo personal no me genera la más mínima confianza. Yo sí creo que Petro lo que está buscando es tener un enfrentamiento con Donald Trump en su anhelo de convertirse en una suerte de líder pues mundial. Además, él llega a China y después de saludar allá un poco ahogado, de subir a la muralla china, dice que él va primero como presidente de Latinoamérica y de los países caribeños, y segundo como presidente colombiano, para firmar el memorando de entendimiento de la Ruta de la Seda. Entonces, en esa aspiración política de él, de lograrse eventualmente poner al nivel de Donald Trump o al nivel de líderes serios o no serios, no importa. Gustavo Petro no es un presidente serio, es la persona que más ha arrastrado la dignidad del cargo de la presidencia de la República en la vida republicana del país. Entonces, lo que se pregunta uno es si realmente le importa la parte económica. No le importa la parte económica. Está destruyendo Ecopetrol, ha destruido el poder adquisitivo de los colombianos. Repito, le puso impuesto a la comida, tiene desbaratadas las obras más, o sea, no ha hecho una sola obra de infraestructura importante, no ha adelantado absolutamente nada. Ahora van a venir el equipo encabezado por Laura Sarabia, como lo dice también acá el concejal Quintero, ni siquiera están coordinados entre ellos. ¿Van a lograr un acuerdo con China? La verdad, pero yo ahí sí quisiera darle un comentario, Andrea, porque Santos hizo algo muy positivo con todo lo que yo tengo que criticarle al gobierno Santos, y es que Santos comenzó a abrir nuevos canales en su gobierno, en sus 8 años de gobierno, que yo tengo mucho que criticarle a Santos, pero éramos mucho más dependientes, estábamos dependiendo más o menos del 65% de las importaciones a Estados Unidos. Y Santos tuvo una canciller que, digamos, en la opinión pública tiene muy buena reputación, y comenzaron a abrir rutas. Esas rutas cesaron en el gobierno Duque. Es decir, yo a veces me pregunto, porque lo cierto es, la izquierda ha tenido este gobierno, no ha tenido más. Este es el primer gobierno progresista que ha tenido este país, primero en 200 años. ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Su papá se va a poner bravo, Miguel Samper. ¿Por qué no lo hicieron? Su papá le tira la oreja roja. Por ejemplo, salto social, ¿qué pasó? No, pero yo sí quiero decir, ¿por qué no lo hicieron en España ustedes? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿No? Y a mí me parece... ¿Para qué nos quieren poner a pelear con Diana, hombre? Si no estaba de acuerdo no, pero a mí me parece que es necesario también hacer esa reflexión. Yo creo que los políticos en este país deberíamos tener cosas mínimas en común.
Y el comercio internacional es vital, que por lo menos supiésemos que no podemos ser dependientes de nadie. Y además solamente para decirlo, evidentemente este gobierno está firmando un memorando de entendimiento que ahí sí, para no pelear con Miguel Samper, es un memorando de entendimiento que no tiene absolutamente nada de vinculante. Seguramente quien gane las siguientes elecciones podrá determinar qué tan profundo quiere tener esa relación. Claro. Yo creo que lo que hay que decir es, este gobierno da un paso. Oigan, y además para decirle... Pero Juan Carlos... Simplemente para decirle, Petro se presenta de esa manera porque esta ruta va porque él es presidente de la CELAC. Si no lo hubieran invitado. Esta reunión, no sé si no lo hubieran invitado, pero esta reunión va entre otras muchas, porque hoy Colombia encabeza la CELAC, que es la organización donde varios países de América Latina nos organizamos para tener un frente común de negociación internacional. Hoy Petro es el presidente. Pero Juan Carlos, si me y va también en esa reunión. Un comentario rápido aquí, aprovechando aquí la presencia del doctor Samper y la CELAC, que se aplicó mucho en el salto social. Mire, el comercio internacional, eso no tiene tanta ciencia. ¿Usted qué servicios? No eran los no alineados, acuérdese. Sí, pero tenía mucha influencia de la CELAC económicamente. Pero la pregunta aquí es, ¿usted qué servicios ofrece y qué le quieren comprar? Esa es la discusión. A mí sí me parece un contrasentido. Ahora, yo celebro que vayan de China, pero cuando los chinos le digan, oiga, necesitamos carbón, necesitamos petróleo, ¿y qué más nos puede ofrecer? Y el presidente de la galaxia diga, no, es que nosotros estamos en el cambio. Es que miren la declaración, yo quiero es la inteligencia artificial. No, hermano, no, ven acá, bájale un cambio. Aquí, ¿por qué tenemos que tener la cabeza tan pequeñita? Yo al presidente Petro, aquí tengo, mira, aquí tenemos la cabeza tan amplia que hasta celebramos cosas que Petro hace, como ir a China. Lo que estamos diciendo es que uno también tiene que tener de presente para qué se hacen acuerdos con los países. Claro, China tiene la mano de obra más barata del mundo. Entonces, déjame terminar. En el agro tenemos nuestra industria. Diana, pero salgamos de esa falacia que ha engañado tanto a los colombianos. El agro colombiano es una berraquera, pero no es competitivo. Si tú quieres hacer competitivo el agro colombiano, necesitas sacar los productos de donde se producen. Y si el gobierno nacional, encabezado por el presidente Petro, no hace autopistas 4G, o no hace trenes, o aviones, o lo que él quiera, eso no va a ser competitivo. Pero entonces, mira, espérate, déjame terminar. Bueno, si tú, por ejemplo, tomas la decisión de sacar los recursos del agro para vendérselos a China y los chinos financian la infraestructura que el país necesita vía 4G, maravilloso. A mí lo que me preocupa es que el presidente es una contradicción en sí misma. Entonces, cuando le digan los chinos, ¿quieren hacer 4G? No. ¿Quiere hacer metro? No. ¿Quiere hacer minería? No. Entonces, al final, ¿fue a qué? A tomarse la foto y decir que es el presidente de la galaxia. Simplemente para decirle a las oyentes... A ver, un segundo, porque nos quedan 30 segundos. Les quiero hacer una pregunta en estos 2 minutos finales de programa, o sea que cada uno debe contestar en 15 segundos, pero el tema es importante. El gobierno de Colombia le dio asilo a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, condenado a 10 años, 8 meses de prisión por un caso de corrupción. ¿Les parece que el presidente Petro se equivocó o no? 15 segundos cada uno. María Andrea Nieto. Sí se equivocó, sobre todo porque en el pasado dijo que el señor expresidente de Panamá era un corrupto. Así como se equivoca también Juan Carlos cuando nombra gestor de paz al señor Salvatore Mancuso y una cantidad de criminales de delitos de lesa humanidad que no deberían estar gozando de ningún tipo de privilegio distinto a responderle a la ley. Entonces, nuevamente Gustavo Petro se pone del lado de los delincuentes y las personas que cometen crímenes. Bien, Miguel Samper Strauss, ¿se equivocó el presidente Petro al otorgar ese derecho de asilo o no? Quedan más preguntas que respuestas, indudablemente, no solo por la contradicción que en el 2018, el Petro del 2018 lo acusó de corrupto, de chuzador, etcétera, y el Petro de 2025 le concede asilo, sino porque además en el derecho internacional está absolutamente prohibido otorgar asilo por delitos comunes, como es el caso de los delitos y las condenas por corrupción. Y no solo eso, sino que si uno cree que hay algún interés político en la condena, lo debe demostrar desconociendo las instituciones de otro país. Entonces yo creo que quedan más preguntas que respuestas, incluyendo la que hoy formula la ex embajadora en Panamá, Ángela Benedetti, que no es de menor calado. Muy bien. Juan David Quintero, ¿qué piensa del asunto?
Total rechazo, es decir, desdibujo la lógica del asilo y yo pregunto, si la señora María Corina Machado solicitara asilo político en Colombia, ¿se lo otorgaría el presidente Petro? Seguramente no, en cambio si se trae un tipo condenado por corrupción y bueno, lo que Petro hace solo Petro lo entiende. Diana Otavo, ¿cuál es su opinión? Sí, a mí no me gusta que le haya otorgado asilo. A mí me parece que hay que revisar cuál fue la motivación, porque si la motivación es un delito común, evidentemente ese asilo se va a caer en un pleito que seguramente llegará, como llega todo aquí en Colombia. Entonces, a mí me parece que no es adecuado. Sin embargo, el asilo es un derecho y tocaría revisar la motivación para saber cuál fue la motivación que lo hace legal o ilegal. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Diana Otavo, por haber estado aquí. María Andrea Nieto, Miguel Samper Strauss y Juan David Quintero. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.